Pero sí que es verdad que tuve mucha suerte porque en esos años, en los 90 aquí en la universidad, es una universidad pública, ya había un grupo de trabajo unos profesores que quisieron montar unos seminarios, que nos crearon esa sensibilidad hacia, o sea, aquí en metodología, y vi que profesionalmente, o sea, ya en segundo de carrera empecé a hacer alguna publicación, a ir a congresos con ellos, ya vi que era mi orientación. Y siempre éramos un poco más los raros en la facultad, los de metodología, no, iba un poco contracorriente porque en la clínica organizacional siempre son, incluso educativa, tienen más tirón, pero yo soy bastante pragmática, entonces vi que ahí estaba en un punto, en un eje transversal a todo y que podía llegar a todo, y me gustó desde el principio, sí. Entonces, de un lado, la federación nos apoya cuando solicitamos subvenciones, cuando solicitamos proyectos, cuando necesitamos muestrear, recoger datos de la ciudadanía. Ellos nos brindan ese apoyo, nos respaldan, y nosotros, en consonancia a cambio, les asesoramos en temas específicos que les puedan interesar en cada momento, desde temas de colectivos vulnerables, jóvenes en riesgo de exclusión social en algunos barrios. A mí, cuando María José me llamó para decirlo, me dio mucha alegría, no me lo esperaba para nada, y lo primero que le dije es, y lo sigo pensando, tampoco hace mucho que lo sé, pero en estas semanas, enseguida le dije, qué bien, porque esto, María José, nos va a empoderar para poder seguir haciendo lo que queríamos. Ahora, la visibilidad que puede tener el premio, pues quieras que no, vosotros estáis aquí, la visibilidad hace que se pueda ver esa intención de los dos lados, ¿no? de generar iniciativas, de hacer cosas, de poner en marcha proyectos, y no sé, como que esto nos daba un espaldarazo, ¿no? A seguir haciéndolo. Y me gusta la forma en que lo enfocan en la federación, porque no es, oh, nosotros somos los perjudicados, no, sino hay mucho de responsabilidad ciudadana, también de cómo los usuarios nos dirigimos al sistema, que también depende de nosotros, pero en cualquier caso hay mucho que se puede hacer, y ahí me gustaría profundizar.